listo, iniciamos. Bueno, entonces estábamos hablando de RIP. Y como podemos ver acá, pues los tiempos que maneja RIP en estos temporizadores pues son bastante grandes, ¿verdad? Tenemos acá 3 minutos, 4 minutos, otros 3 minutos. Entonces, pues prácticamente lo que va a suceder es que si tenemos un problema, que no se recibieron las actualizaciones, pues vamos a pasar 10 minutos, ¿verdad? Sin que el protocolo de enrutamiento venga y vuelva a funcionar nuevamente. Entonces, anteriormente pues RIP es un protocolo de 1988, entonces pues ya tiene bastante tiempo. En esa época pues si nosotros le decíamos que íbamos a estar 10 minutos fuera, pues no era mayor cosa, ¿verdad? Pues está bien, 10 minutos no es una gran cantidad de tiempo, pero ahora si yo le digo a alguien, mire, la red va a estar 10 minutos fuera, pues sí ya es un tiempo considerable. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos con RIP. Vamos entonces a ver el siguiente protocolo de vector distancia, que es EIGRP. Entonces, EIGRP, si se dan cuenta, nos dice que utiliza actualizaciones parciales. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros comenzamos, ponemos nuestros equipos y se comienzan a comunicar con EIGRP, sí se van a enviar toda la tabla de enrutamiento. Pero esto es únicamente cuando los equipos inician el proceso. Ya que los equipos intercambiaron sus tablas de enrutamiento y tenemos convergencia, entonces pues a diferencia de RIP ya no vamos a estar enviando actualizaciones periódicas cada 30 segundos, sino que únicamente vamos a estar enviando actualizaciones parciales. ¿Qué actualizaciones se van a generar cuando tengamos cambios en la topología? Por ejemplo, si tenemos una nueva ruta o una ruta ya no está disponible, entonces EIGRP va a enviar una actualización. Entonces por eso nos dice que son limitadas, porque únicamente se van a dar en base a eventos. Entonces decimos que son actualizaciones disparadas cuando tenemos un evento. No son periódicas tampoco, a diferencia de RIP. ¿Por qué? Porque únicamente suceden cuando tenemos eventos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de las actualizaciones disparadas, o sea, los updates disparados que se dan en EIGRP. ¿Y por qué suceden estos? Cambios de estado de la interfaz. La ruta pasa a ser inalcanzable y se agrega una ruta a la tabla de enrutamiento. Entonces, en estos casos, RIP va a enviar una actualización diciendo, mire, ya no tengo acceso a la ruta, la va a marcar como inalcanzable. O, por ejemplo, si se agrega una nueva ruta. Entonces, EIGRP pues no va a enviar sus tablas periódicamente, sino que únicamente cuando tengamos algún evento. Acá tenemos algún problema que se nos pueda dar, que son las actualizaciones sincronizadas. Entonces, ¿esto qué es lo que sucede cuando todos los equipos van a enviar sus actualizaciones al mismo tiempo? Pues vamos a estar teniendo un ancho de banda mucho más grande y podemos tener colisiones de paquetes. En el protocolo de enrutamiento RIP podemos tener lo que son bucles de enrutamiento. O sea, vamos a tener loops de enrutamiento. ¿Y por qué sucede esto? Vamos a ver cómo es que se dan estos loops de enrutamiento para RIP. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Si se dan cuenta, el router 3 viene y pierde una de estas redes. Ya no tiene acceso a estas redes. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. El router 3 va a enviar su tabla actualizada al router 2, y le va a decir que ya no tiene acceso a esta red. Sin embargo, pues el router 1 también va a enviar una actualización al router 2 y él le va a decir que sí tiene acceso a la red. O sea, él dice, miren, en mi tabla de enrutamiento, yo para llegar a esa red son 2 saltos lo que tengo que realizar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el router 2 en ese momento va a decir, bueno, el router 3 no puede llegar al router, a la red 10.400, pero el router 1 sí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a actualizar mi tabla de enrutamiento y ahora le voy a decir que para llegar a la red
10400, en lugar de que anteriormente tuviera que hacer un salto, el router 1 me está diciendo que él necesita 2, entonces ahora yo le voy a decir que necesito 3 saltos para llegar a esa red. Este le va a enviar su tabla de enrutamiento nuevamente al router 3 y el router 3 va a decir, bueno, yo ya no puedo llegar a la 10400. Entonces lo que voy a hacer es de que voy a utilizar al router 2 para poder llegar y voy a actualizar mi tabla y ahora son 4 saltos. Este va a volver a enviar su tabla para acá. Sí, Reynolds. Perdón, ingeniero, ahí en ese momento cuando el router 2 hace el cambio de saltos de 1 a 3, hace el cambio de interfaz también. Sí, o sea, acá efectivamente, anteriormente, si te das cuenta, la red 10400 él la tenía en esta interfase. Y ahora va a decir que él aprendió la red en esta otra, mira. Aquí ya está el cambio, aquí ya tiene 2 saltos. O sea, aquí ya se dio el bucle, porque ya tiene 2 saltos y ahora me dice que está en esta. Vamos a ver, voy a regresar a la que teníamos anteriormente. Solo para que veamos cuál era el estatus inicial. Acá, si te das cuenta, anteriormente estaba en la 10400 y estaba en la interfase Fast Ethernet 00 y la cantidad de saltos era 0. Entonces, ahora ya cambió y tenemos que él está aprendiendo la ruta desde la interfase serial 001 y la cantidad de saltos en este momento es 2. Yo ya me moví un poco más en el tiempo y ya voy por 4, ¿verdad? Pero el punto es de que eso viene y sigue dando vueltas acá y entonces lo que se va a crear es un loop en el rutamiento. Porque si este equipo, tenemos un equipo acá en esta red que quería comunicarse con alguien en esta otra red, ¿qué va a pasar? Que entonces nuestro paquete va a venir para acá, después viene para acá, este lo va a regresar para acá, este lo va a regresar para acá y entonces ahí es donde se nos crea el loop, ¿ya? Porque el paquete va a estar dando vueltas acá y vueltas y vueltas y vueltas porque ninguno de los routers realmente tiene acceso a esa red porque ya la perdimos. Timeout. Vamos a ver. Acá cuando tenemos un loop de enrutamiento no nos va a dar un timeout. ¿Ya? Es diferente. Es diferente el mensaje que nos va a sacar. Entonces, el mensaje que nos va a dar acá, vamos a ver si se queda en un bucle, pero ya vamos a ver que por eso, por ejemplo, RIP tiene una forma de evitar que suceda esto. ¿Qué es lo que va a hacer RIP para evitar esa parte? Ahí está, nos pasamos a la siguiente diapositiva para mostrarles qué es lo que va a hacer RIP. Bueno, aquí tenemos unas de las causas que nos van a dar los bucles de enrutamiento, ¿verdad? Configuración incorrecta de las rutas estáticas, pero será bien importante que tengamos el conocimiento de cómo realizar la configuración de las rutas estáticas, configuración incorrecta de distribución de rutas, convergencia lenta, configuración incorrecta de las rutas de descarte. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a causar mayor uso excesivo del ancho de banda. ¿Por qué? Porque tal y como lo vimos acá, ese paquete pues va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y entonces va a incrementar el ancho de banda porque al final de cuentas nunca va a llegar a su destino. Entonces ahí incrementa el ancho de banda. Mayor exigencia de recursos a los CPUs. ¿Por qué? Porque los CPUs van a estar tratando de enviar la información a las rutas que ya no existen. La convergencia de la red se va a degradar porque si se dan cuenta pues los equipos están prácticamente, como decimos comúnmente, tirando la chibolita uno al otro, ¿verdad? Entonces pues al final de cuentas esto causa problemas en la convergencia. Y es posible que se pierdan las actualizaciones de enrutamiento o que no se procesen oportunamente por la cantidad de tráfico que vamos a estar dándole vueltas ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace RIP para evitar ese problema? RIP lo que hace es que va a tener lo que se llama un conteo al infinito. ¿Y cómo es esto de conteo al infinito? Cuando este número que tenemos acá llega a 16, RIP marca la ruta como inalcanzable.
¿Ok? Entonces, en ese momento evitamos este loop. Sin embargo, pues eso también causó un problema bastante grande con RIP. Y el problema es que la cantidad de saltos que podemos tener nosotros en una red que maneja RIP es únicamente 15. Porque si nosotros tenemos 16 routers acá en fila, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando yo llegue al 16avo salto, me va a decir, mire, yo ya no puedo, lo voy a marcar como infinito y entonces ya no voy a poder llegar a esa red. Entonces, esa es una limitante que tiene RIP, que únicamente podemos tener hasta 15 saltos en nuestra red, porque el 16avo lo va a marcar como inalcanzable. Entonces, ese es el problema que nos va a dar ahí. Ahora Daniel acá nos estaba preguntando si lo que nos va a dar es un timeout. Realmente lo que nos va a dar cuando suceda esta parte o cuando nosotros tengamos un loop a nivel de capa 3 es que nos va a decir que el paquete expiró en tránsito. Eso es lo que nos va a salir el mensaje. Entonces nos va a decir, mire, el paquete expiró en tránsito. ¿Por qué nos va a salir ese mensaje que el paquete expiró en tránsito? Me estoy pasando hasta acá. Recordemos que cuando pasamos de capa 2 teníamos tramas. Después cuando pasamos a capa 3 teníamos paquetes. Entonces en nuestros paquetes tenemos un campo que se llama TTL. Y este campo TTL es el tiempo de vida del paquete. Este tiempo de vida del paquete, lo que va a suceder es que cada vez que yo pase a través de un dispositivo de capa 3, el TTL va a disminuir. Y cuando llegue a 0, entonces el paquete se descarta. Y entonces ahí nos va a decir que el paquete expiró en tránsito. Entonces si yo tengo un loop a nivel de capa 3, seguramente voy a ver ese mensaje que el paquete expiró en tránsito. ¿Por qué? Porque entonces el paquete está dando vueltas a través de 2 o más routers hasta que el paquete llegue a 0 y entonces va a expirar en tránsito. Entonces para eso me sirve este valor de TTL para evitar tener loops a nivel de capa 3. Entonces vamos a ver acá y vamos a darle close. Y por ejemplo, si yo vengo ahora y le doy ping a Google, bueno, entonces vamos a ver que acá me muestra cuál es el TTL que yo tengo para poder llegar ahí. Entonces, si el valor disminuye demasiado hasta llegar a 0, entonces me va a salir un mensaje de que el paquete expiró en tránsito. Ese es el mensaje que me va a mostrar acá. Si ahora vengo yo y le doy ping, vamos a ver a quién le vamos a dar ping. Vamos a ver. Ok, prensa libre. Si se dan cuenta, aquí sí ya tenemos una diferencia, ¿verdad? En el TTL. Entonces, aquí para llegar a Google, perdón, vamos a quitar esto de acá. Para llegar a Google, el TTL es 114 y acá es 52. Entonces, esto, pues mientras más bajo sea este valor, significa de que estoy pasando por más dispositivos de red. Y si el valor llega a 0, entonces pues ya no voy a poder llegar hasta mi destino. Entonces, ese es el punto. ¿Alguna pregunta ahí? Sí, Jorge, vamos a ver. O sea que entre menos sea el TTL es que pasa por menos dispositivos. No, al revés. Mientras el TTL sea más bajo, así como este que tenemos acá de este sitio, significa que estamos pasando por más dispositivos. Y ahora vamos a ver cómo podemos chequear por cuántos dispositivos estoy pasando yo para llegar a cada uno de estos sitios, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar aquí un traceroute. Y con el traceroute lo que vamos a hacer es que él nos va a decir por qué dispositivos está pasando para llegar hasta el destino. Entonces, vamos a ver. Voy a copiar acá. Ok. Y le vamos a dar acá traceroute. Bueno, entonces aquí me va a decir
¿cuáles son los saltos que está realizando él? Recordemos, cada uno de estos saltos es un router, o sea, es un dispositivo de capa 3 que está en mi camino para poder llegar hasta esta dirección IP. Entonces, aquí vamos a ver los saltos que está realizando, ¿verdad? Ya llevamos 5 saltos. Acá podemos ver cuánto es el tiempo que se está demorando para realizar cada uno de estos saltos. Entonces vamos a esperar hasta que llegue a su destino final, ¿verdad? Bueno, entonces podemos ver que desde mi casa, para yo poder llegar hasta Google, tuve que realizar 11 saltos para poder llegar a mi destino final. Si yo tuviera un protocolo de enrutamiento RIP y tuviera 5 saltos más, ya no podría llegar entonces a mi destino. En este caso, pues, es 11 el número de saltos que se realizaron para llegar. A ver, vamos a ver, levante la mano. ¿Quién no pudo hacer el examen corto el día de hoy? Jonathan. Vale, solo uno. Bueno, entonces vamos a ver, Jonathan. Te vamos a mejorar la nota. Si, por ejemplo, me puedes decir. Vamos a ver, esta está más fácil. Si me puedes decir, esta dirección que yo tengo acá es una dirección. Vamos a ver, son 3 preguntas las que te voy a hacer. Primero, o 2 preguntas. ¿Es una dirección pública o privada? A ver. 3, 2, 1. Bueno. Pública. Vale. Está bien. Ahora. ¿En dónde está ubicada esa dirección pública? A ver, Carlos, con vos vamos a ir a la otra pregunta que vamos a hacer, aunque la otra pregunta es un poco más difícil. Entonces, vamos a ver, Jonathan, a ver, ¿en dónde estará ubicada esta dirección pública? A ver. ¿No? Bueno. Carlos, vamos a ver, ¿nos puedes responder la pregunta? Eso es diferente. Eso es porque no estudiaste, Rafael. Ahí no podemos hacer mayor cosa al respecto. A ver, Carlos. ¿No? Bueno. Vamos a ver, Jonathan, ¿dónde está acá? Deme un segundo. Bueno, solo ellos dos no se pudieron hacer el examen. Ahí todos los demás sí lo pudieron hacer. Vamos a ver, denme un segundito. Solo vamos a modificar acá la nota. Bueno, listos. Vamos a ver, pues, alguien que me pueda ayudar acá para decirme en dónde está ubicada esta dirección pública. Perú. Ustedes se fueron por lo que nos dice acá, ¿verdad? Pero realmente no nos tenemos que guiar mucho. A ver, ahí Leonardo tiene la respuesta correcta, ¿verdad?
esa dirección IP pública está en España. ¿Ya? Entonces, pues, acá tiene algún dato que dice Perú, pero realmente la dirección está en España. Ok, muy bien, Leonardo. Bueno, ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Quién quiere responder la siguiente pregunta? Que quiera mejorar su nota, vaya, ahí está. Vamos a darle la oportunidad ahí a Rafael, pues. Rafael, ¿estás de acuerdo? ¿Vas a contestar la pregunta? Sí, dice, va. Ahorita vamos a ver cómo supimos de que era en España. Bueno. Vamos a ver, Rafael. En base a estas direcciones que tenemos acá, ¿qué prefijo podrían ser? ¿Cuál sería el prefijo de estas direcciones que nosotros tenemos acá? 24, no. Ok, perdiste la oportunidad. A ver, ¿quién más? 16, no, tampoco. Está peor, ¿verdad? Recordémonos que son redes clase C y a menos de que estén sumarizadas, pues no. Aquí Luis Eduardo nos dice que puede ser un prefijo 26. Bueno, vamos a ver. Primero, ¿por qué no son un prefijo 24? Vamos a ver. En este caso, nosotros, pues yo tengo mi computadora, ¿verdad? De mi computadora, pues llego a mi router inalámbrico y esta IP que aparece acá es la de mi router inalámbrico. ¿Ok? Esa es la IP que yo tengo en esta interfase. Después acá tenemos un salto que no podemos ver. Muchas veces los proveedores bloquean la información, entonces no lo podemos ver. Pero después de eso podemos ver que sale al internet. O sea, esta que tenemos acá es una IP pública. A menos de que tengan IPs privadas adentro de su red LAN, que puede ser, ¿verdad? Teóricamente es una IP pública. Después tenemos un router acá. Y ese router en una de sus interfaces tiene la 197. ¿Ok? Y en la otra interfase tiene, que sería aquí la otra conexión, la .61. Y después, acá pues tenemos otro router, o ya tenemos la conexión al internet nuevamente acá, que nos llega hasta España. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No puedo decir que es un prefijo 24, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, son dos redes diferentes, ¿ya? Son dos conexiones. Aquí puede ser la misma interfaz del router o pueden ser routers diferentes, ¿ya? Pero entonces, no puede ser un prefijo 24, porque son dos redes totalmente diferentes. ¿Puede ser un prefijo 26? Pues sí, puede ser un prefijo 26. Inclusive, puede ser un prefijo 25. ¿Por qué un prefijo 25? Porque podemos ver que esta dirección que tenemos acá pertenece a la red 192, 168, 221 y puede ser la 221.0 prefijo 25. Entonces podría ser un prefijo 25. Y la otra podría estar en la red 192, 168, 221.128, ¿correcto? 128, prefijo 25, ¿ya? Entonces, esta red puede ser, estas dos direcciones pueden ser desde un prefijo 25 hasta un prefijo 30. No sabemos cuál, pero no puede ser un prefijo 24. Pero podemos ver, acá podemos ir viendo que, por ejemplo, son dos redes diferentes que tenemos internamente ahí. Que pueden ser nuevamente desde un prefijo 25 hasta un prefijo 30. Ahora bien, me están preguntando acá de dónde sacamos nosotros que era en España. Si yo vengo ahora, voy a copiar acá la dirección. Voy a copiar la dirección. Y entonces lo que podemos acá hacer es una búsqueda.
poner la dirección únicamente. Vamos a ver qué nos dice la dirección. Ahí está tratando de conectarse. Bueno, entonces acá si se dan cuenta me aparece uno que dice Lookup Geo. Entonces acá pues me dice a dónde va a pertenecer. Vamos a ver si esta nos muestra la información. Este no está muy bueno, pero bueno. Bueno, y aquí está, ¿verdad? Entonces me dice, mire, la dirección pertenece a España, ¿verdad? Teóricamente, bueno, aquí nos dice la información de dónde debería estar ubicada, etcétera, ¿verdad? Aquí nos da una ubicación, pero esta no es muy real. Este que está aquí no nos da bien la ubicación. Ya lo vi que no funciona muy bien esa parte. Pero entonces sí nos dice que la dirección es una dirección que está en España. Si ahora vengo yo y chequeo la dirección que nos dio acá de Google, entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio. Y entonces ahora nos dice que está en Estados Unidos de Norteamérica. No nos está dando muy buena. Esta, como les digo, no está muy bien. Vamos a ver si cuál estamos utilizando. Vamos a ver este. Bueno, casi nos dice muy bien dónde está la dirección, ¿verdad? Inclusive nos está diciendo qué prefijo tiene la dirección pública, ¿verdad? Tiene un prefijo 25, a quién pertenece, en dónde está registrada y nos dice que está en España, ¿verdad? Y pues tiene algunos dominios que están, ¿cómo se llama? Registrados ahí también. Vamos a ver la otra IP. Y esta pues sí ya nos da otra información y nos dice que está en Luisiana. Eso es lo que dice acá. Entonces pues aquí ya podemos ver más o menos por dónde está. Igual yo por ejemplo podría ver la dirección del proveedor. Vamos a ver qué nos dice del proveedor. Y entonces pues acá me dice, ¿verdad? Dónde está ubicada y entonces nos dice, sí, ¿verdad? La dirección del proveedor está en Guatemala. ¿Y quién es el proveedor, verdad? Malo, muy malo, no lo vayan a utilizar. Espero que quede grabado en el video, que no sirve. Pero bueno. Entonces, de ahí sacamos la información. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? También que no sirve claro. ¿Perdón? También que quede grabado que no sirve claro ni Tigo, es una desgracia, ¿no? Sí, no tenemos mucho consuelo, ¿verdad? No importa con quién estemos acá. Bueno, ¿alguna otra? Acá. Quedamos claros cómo es que funciona el TTL, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, ahora le hago un traceroute a la otra dirección que tenemos acá. Vamos a darle un traceroute a esta dirección. Entonces vamos a ver la cantidad de saltos que tenemos ahora para poder llegar a la misma. Y si la teoría es real, vamos a ver de que la cantidad de saltos que tenemos para llegar a este sitio va a ser mucho más grande. Acá pues quedamos con 11 saltos y teníamos un TTL para este de, ¿cuánto era el TTL? 114. Para este otro sitio el TTL es 52, entonces vamos a tener una cantidad de saltos mayor. Hasta aquí todo va a ser igual, si se dan cuenta, pues siempre en mi caso, no sé por qué, ¿verdad? No puedo imaginarme por qué el tráfico va hacia España, ¿verdad? No hace mucho clic, ¿verdad? Porque nosotros, o por lo menos yo en mi caso, pues no es como que los servicios que yo utilice estén en ¿cómo se llama? En Europa, ¿verdad? Si se dan cuenta acá, ya cambió hacia dónde va. ¿Ok? Hubo un cambio acá de la dirección, ya no fue hacia el mismo sitio, ¿verdad? O sea, el rutamiento se fue por otro lado. Entonces, pues... bueno, y también tiene 11 saltos. Vamos a ver qué pasó acá. Vamos a ver. En el ejercicio de ayer salió diferente. Ya lo borré. Bueno,
Teóricamente tenemos la misma cantidad de saltos entre uno y otros, pero si se dan cuenta el ruteo lo envió por otro sitio, ¿verdad? Acá se vio por acá y aquí nos envió ya por otra ruta. Vamos a volver a probar. No estoy muy seguro de que esté muy bien toda la información acá. Entonces probemos de nuevo a ver si está correcto. Bueno, al parecer sí se fue por la misma ruta, ¿verdad? Aunque si se dan cuenta, pues es mucho más lento, ¿verdad? ¿Por qué da esos timeouts acá? Esos timeouts que nos puede dar ahí es porque se está tardando demasiado tiempo o no tiene toda la información, ¿ya? Por ejemplo, acá yo en mi router por seguridad le puedo decir que no despliegue esta información, o sea, cuál es la IP que está aquí en medio. Entonces, igual acá el router también puede tener bloqueada esa parte y por eso es de que no nos da esos tiempos. Entonces, por eso es de que muchas veces no nos aparece. Si se dieron cuenta en el otro, nos está brindando toda la información a excepción de este salto que siempre me lo está ocultando, ¿verdad? Entonces, el proveedor lo puede bloquear. Como les digo, en el router yo le puedo decir que sí despliega la información o le puedo decir que no la comparta. ¿Por qué no quisiera yo compartir esa información? Por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Porque si nosotros podemos ver acá, yo puedo ver cómo es que ellos están haciendo todo su ruteo. A excepción de este punto, ¿verdad? Que yo no sé qué están haciendo acá en este paso. No sé por qué dispositivos están pasando. Recuérdense que todos estos son routers. Entonces, vamos a ver si tenemos algo acá. Si yo, por ejemplo, ahora pongo la dirección, no debería aparecer nada si está todo bien configurado, ¿verdad? No debería aparecer nada. O si, por ejemplo, vamos a probar a hacer otra cosa acá. Vale, por lo menos está bloqueado. Ok. Vamos a probar el puerto 22. Eso está malo, ¿verdad? Eso que acabo de hacer está malo. Yo desde afuera de la red de ellos, aunque yo pertenezco a esa red, pero mi subred debería estar bloqueada. ¿Por qué? Porque ahí, si se dan cuenta, tengo acceso al dispositivo. Entonces aquí, por ejemplo, en el curso de seguridad vemos cómo es que se escanean las redes. Y aquí, por ejemplo, yo tengo acceso, el puerto está abierto. Entonces podría comenzar a tratar de hacer un ataque de diccionario, a probar si me puedo conectar con contraseñas como root, admin o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero esto debería estar bloqueado. O sea, nosotros no deberíamos de tener abierto nuestros accesos a los dispositivos, efectivamente con Nmap. No, ya van, ¿verdad? Nada que ver. Entonces, aquí esto está mal. Por lo menos Telnet en el puerto 21 lo tienen bloqueado. Que eso también es un problema de seguridad, que tengamos el puerto 21 habilitado. En este caso, pues tienen el 22, lo tienen con SSH, pero nuevamente esto lo deberían tener habilitado únicamente ellos adentro de su red de administración. O sea, yo como usuario normal no debería tener acceso a este dispositivo. ¿Ok? Entonces, para que veamos qué tipo de problemas es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Para poderle dar chance a los atacantes que puedan entrar a nuestra red. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, vimos acá que RIP pues va a utilizar el conteo al infinito. O sea, si tenemos más de 15 saltos, entonces va a decir, bueno, el conteo es superior y marco la ruta como inalcanzable. Pero nuevamente, al final de cuentas, esto nos va a causar un problema
porque nos reduce el tamaño que podemos tener nosotros en nuestra red con RIP. Entonces por eso vamos a ver acá en toda la información que nos dice que el tamaño de las redes de RIP pues es para redes pequeñas. Por esto mismo, ¿verdad? Porque para evitar este problema se implementó ese conteo al infinito, pero no nos deja tener una red grande entonces con RIP. Nuevamente, solo para RIP. Bueno, entonces se recuerdan que hablamos un poco de los temporizadores acá. Entonces, ¿para qué nos van a servir estos temporizadores? ¿Y por qué los tiempos son tan grandes? Esos temporizadores también nos van a servir para evitar los loops de enrutamiento. Porque si se dan cuenta, si yo estoy enviando mis rutas de un router al otro y no tengo estos temporizadores de espera, entonces lo que va a pasar es de que él automáticamente va a actualizar las rutas y entonces vamos a crear ese loop. Pero si yo tengo estos temporizadores de espera, entonces me van a ayudar a prevenir que se produzcan los bucles de enrutamiento. Entonces por eso tenemos esos tiempos ahí para que no nos ocurran los loops. Y la siguiente que tenemos acá, sí, para eso es efectivamente el temporizador de purga, ¿verdad? Para eliminar esas rutas que nos quedan ahí, que no recibimos información en ese tiempo. Y la última que tenemos acá es la que se llama Split Horizon o horizonte dividido. ¿Y cómo es que funciona Split Horizon? En Split Horizon lo que va a suceder es lo siguiente. En Split Horizon lo que vamos a tener es que nuestros dispositivos no van a actualizar las rutas si ellos no fueron los que las enviaron. Entonces, por ejemplo, acá, el que actualizó la ruta 10400 es nuestro router 3. Él se la actualizó a nuestro router 2. Entonces, si ahora el router 2 recibe una actualización de esa ruta desde el router 1, él dice, mire, no, yo no la puedo actualizar porque yo esa actualización la recibí desde este router y no desde el suyo. Entonces, con eso vamos a evitar que tengamos ese loop ahí, ¿verdad? Porque si no, el router va a venir y va a decir, ah, bueno, yo recibí la actualización desde el router 1 y entonces la actualizo acá. No, en este caso de Split Horizon, él va a venir y va a decir, bueno, la actualización la recibí yo desde este lado. Entonces, esta red que tengo yo acá, no la puedo actualizar si alguien acá me la está enviando. Entonces, para eso me sirve Split Horizon. Entonces, ¿qué es lo que va a trabajar Split Horizon con el envenenamiento de rutas que se llama Poison Reverse? Lo que va a hacer es de que entonces la ruta que no funciona la va a marcar como infinita. Nuevamente acá con el Split Horizon, como inalcanzable. Bueno, entonces ya vimos cómo es que funciona el TTL. El TTL pues también nos ayuda a prevenir los loops a nivel de capa 3. Entonces vamos a ver los protocolos que tenemos acá. Solo para aclarar, este no lo vamos a ver en el curso y este tampoco. Entonces pues solo vamos a hablar de RIP versión 2 y EIGRP. Entonces podemos ver que RIP versión 2, la velocidad de convergencia es lenta. ¿Por qué? Porque cada 30 segundos va a enviar su tabla de actualizaciones. Entonces eso pues es bastante lento en lo que todos los equipos se ponen de acuerdo para comunicarse. El tamaño de la red, ya vimos por qué el tamaño de la red es pequeño, ¿verdad? Porque únicamente podemos tener hasta 15 saltos. ¿Uso de BLSM? Sí, por eso no vamos a ver RIP versión 2 porque no soporta BLSM. Entonces, RIP versión 1, ¿verdad? Porque no soporta BLSM, mientras que RIP versión 2 sí soporta BLSM. ¿Ok? Uso de recursos es bajo y la implementación y mantenimiento es simple. EIGRP, el tiempo de convergencia es rápido y lo vamos a manejar en redes grandes. Uso de BLSM también. Y el uso de recursos pues ya es un poco más alto que el que manejábamos con RIP. Entonces sí ya tiene uso de recursos más alto. Implementación y mantenimiento pues es un poco más complejo que lo que trabajábamos con RIP. Entonces
esta es la tabla que tenemos ahí de cómo es que funcionan nuestros protocolos de enrutamiento, qué características tiene. Recordemos que estamos hablando de protocolos de enrutamiento vector distancia. Todos estos que están acá son vector distancia. Bueno, entonces vamos a ver características de RIP. Brinda soporte para las reglas de horizonte dividido y envenenamiento en reversa. Tenemos también balanceo de carga, es fácil de configurar y funciona en un entorno de routers de varios proveedores. Ya vamos a hablar de esto ahorita porque esta diapositiva todavía está un poquito viejita, se me ha olvidado actualizarla. Entonces, si ustedes, por ejemplo, miran el router que tienen ahorita de su proveedor de internet, muchos de ustedes tienen acceso a estos routers, van a ver que tiene un parámetro para poder configurar RIP. Entonces, yo podría configurar RIP internamente en mi red si, por ejemplo, tengo algunos parámetros que ya vamos a ver ahí más adelante en la configuración de RIP, pero podría configurar RIP internamente. De ahí tenemos EIGRP. Nuevamente, EIGRP brinda actualizaciones por eventos. Entonces, únicamente son actualizaciones disparadas. Vamos a tener lo que son los ¿cómo se llaman? Los paquetes hello de saludo para establecer adyacencia con los vecinos. O sea, aquí cuando EIGRP comienza a trabajar, le va a enviar un saludo, un hello al vecino, y si el vecino le contesta, entonces ya saben de que los dos tienen EIGRP y pueden comenzar a trabajar. Brinda soporte para BLSM y sumarización de rutas. Ya dijimos que para cuestiones del curso no vamos a estar utilizando sumarización de rutas para EIGRP. Entonces, este es un proceso que lo hace automáticamente. Entonces, nosotros le vamos a decir que no autosumarice las rutas. Entonces, ya no es un proceso manual, es automático. Usa la tabla de topologías para el mantenimiento de todas las rutas. Entonces, va a tener ahí la información de dónde están todas sus rutas. Y es un protocolo de enrutamiento de vector distancia classless. O sea, sí envía la máscara. Anteriormente, y por eso les digo, era un protocolo propietario de Cisco. Entonces, únicamente los routers que eran Cisco podían manejar EIGRP. Solo déjenme corroborar siempre las fechas porque siempre me olvidan. Sé que es para el 2016. En el 2016, pues ya, ¿cómo se llama? Ya quedó como un protocolo. Efectivamente, si estoy bien en las fechas. En el 2016 ya quedó como un protocolo abierto, o sea, cualquiera lo puede utilizar. En el 2013 Cisco vino y dijo, miren, vamos a poner EIGRP como un protocolo abierto, y después el RFC 7868 ya fue publicado en el 2016. Eso significa que ahora pues yo puedo tener un router marca X o Y que no sean Cisco y puedo utilizar EIGRP. Todavía no se ha popularizado mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos son un poco celosos ahí con esa parte, entonces pues no es como que muy popular todavía en los demás equipos de diferentes marcas. Entonces, pero ya se puede utilizar. Entonces, anteriormente pues sí, únicamente si yo tenía equipos marca Cisco podían utilizar EIGRP. Ahora ya no, ya puedo utilizar equipos de diferentes marcas con EIGRP. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces si no hay preguntas, pasamos ya a detalle y vamos a ver entonces RIP. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo es que funciona RIP. Dame un segundo, abro la diapositiva donde la tengo aquí, redes 1, y comenzamos con RIP. Bueno, aquí esta iniciamos viendo RIP versión 1. Ya vamos a ver que las diferencias, sí hay diferencias, ¿verdad? Pero realmente cómo funcionan en sí es exactamente igual. Entonces, vamos a ver RIP versión 2, o si quieren de una... Lo que pasa es que si miramos la de RIP versión 2 nos comienza a hablar de que
Esto ya lo vimos acá. Déjenme ver si tengo la de RIP versión 2 que se me hizo. Aquí está, RIP versión 2. Bueno, las voy a tener las dos ahí para poderlas ver. Pasémonos de una vez a RIP versión 2, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos RIP versión 2. Eso es lo que esta la tengo en inglés. Entonces sí, por eso tengo la RIP versión 1 ahí. Ya me recordé por qué. Y después vamos a regresar a esa entonces y vamos a hablar de cómo se llama. No, vamos a verla en español. No se preocupen. Vamos a verla en español. Y después vamos a hablar de las diferencias entre RIP versión 1 y RIP versión 2. O sea, realmente son muy pocas las diferencias. Entonces, pues, prefiero que veamos toda la teoría en esta que está en español y después solo veamos la parte diferente con la que está en inglés en versión 2. Bueno, entonces vamos a ver. Primero, RIP versión 1 es un protocolo de enrutamiento de vector distancia classful. Y la métrica es el conteo de saltos. ¿Qué dijimos de que era classful? Classful es que no envía una máscara. Entonces, primera diferencia entre RIP versión 1 y RIP versión 2. RIP versión 1 es classful. RIP versión 2 es classless. Sí utiliza máscaras. La métrica es exactamente la misma. ¿Ok? La métrica que utilizamos en RIP versión 1 y en RIP versión 2 es la misma y es conteo de saltos. Las rutas por conteo de saltos a superior a 15 no se pueden alcanzar. Entonces, esto es igual para los dos, versión 1 y versión 2. La cantidad de saltos que podemos tener, el máximo es 15. No podemos pasar de 15 saltos porque va a marcar la ruta como inalcanzable. Va a enviar un broadcast de actualizaciones cada 30 segundos. ¿Ya? En ese broadcast de actualizaciones, ¿qué es lo que va a estar enviando? Toda la tabla de enrutamiento completita. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a enviar. Entonces, aquí tenemos el formato de mensajes de RIP. Entonces, si se dan cuenta, nos dice tipo de mensaje, solicitud o respuesta, campo de versión 1 o 2. Este de expansión dice debe ser 0. A veces me da risa porque siempre dejan unos campos de expansión y nunca he visto que utilicen ninguno en ninguno de los protocolos. Siempre los dejan ahí porque ya no se pueden utilizar. Entonces dice entrada de ruta consiste en 3 campos. Identificador de la familia de direcciones IPs. Y la métrica, ¿verdad? Entonces acá podemos ver cómo es que el mensaje de RIP nos está diciendo cómo es que se va a utilizar. ¿Ok? Entonces, RIP utiliza dos tipos de mensaje. Un mensaje de solicitud y otro que es el mensaje de respuesta. Entonces, si se dan cuenta en el mensaje de solicitud, cada interfaz habilitada con RIP lo envía al inicio. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a hablar de cómo se hablaban los routers, es este mensaje, ¿verdad? Que le dice, bueno, yo tengo este protocolo de enrutamiento, ¿verdad? Y entonces, este es el mensaje que se está enviando ahí. Y entonces, durante este mensaje le solicita a los vecinos que envíen su tabla de enrutamiento. O sea, mis routers que tengo a la par primero dicen, hola, yo tengo RIP. Perfecto, ¿verdad? Yo también tengo RIP. Si tú tienes RIP, entonces envíame tu tabla de enrutamiento. ¿Ok? Y entonces, acá pues tenemos el mensaje de respuesta, que es la tabla de enrutamiento que se van a estar enviando nuestros routers. ¿Ok? Nuevamente, esto es igual para RIP versión 2. No hay ninguna diferencia. Esto puede ser RIP versión 1 o versión 2. Exactamente lo mismo. Bueno, acá sí. Recuérdense que estamos hablando que RIP versión 1 es un protocolo classful, entonces no maneja máscaras. Entonces, para él únicamente va a tener redes clase A, clase B y clase C, con sus prefijos por defecto, ¿verdad? Para una clase A, un prefijo 8, para una clase B un prefijo 16 y para una clase C un prefijo 24. Entonces, nuevamente, no vamos a enviar las máscaras de subred. Entonces, por consiguiente, pues no puedo trabajar subnetting para RIP versión 1. A diferencia de RIP versión 2, aquí sí hay una diferencia bastante grande porque RIP versión 2 sí es un protocolo classless. ¿Qué
que envía las máscaras y por consiguiente podemos trabajar subnetting y VLSM para RIP versión 2. La distancia administrativa para RIP versión 1 y RIP versión 2 es exactamente la misma. La distancia administrativa es 120. Recordémonos qué es la distancia administrativa. La distancia administrativa lo que hace es que si yo tengo más de un protocolo de enrutamiento en el router, la distancia administrativa le va a decir al router qué protocolo de enrutamiento va a utilizar. En este caso, para RIP versión 1 y RIP versión 2, la distancia administrativa es 120. Bueno, entonces acá podemos ver si yo le doy un show IP protocols, que es un nuevo comando que vamos a estar viendo. Acá nos dice que, por ejemplo, en esta topología que tenemos acá, el protocolo que estamos utilizando es RIP. Y entonces acá me dice cuál es la distancia administrativa que tienen, 120, ¿verdad? Esa es la que vamos a estar manejando acá. Acá tenemos una topología, ¿verdad? Nuevamente, pues, si se dan cuenta, todas las máscaras son iguales acá. Entonces, todos son una redes clase C, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos cómo es que se configura. No vamos a ver todavía la parte de configuración. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Antes de cambiarnos acá de tema. Esa sería toda la teoría que tenemos para RIP versión 1. No sé si tienen alguna pregunta adicional de la teoría. A ver, nadie, ¿estamos bien? ¿No hay problemas acá? Por el momento no, ok, muchas gracias ahí por contestar. Entonces, solo déjenme ver si no tenemos nada más aquí. Se me perdió la diapositiva. Deme un segundo porque tengo 1000 ventanas abiertas acá. Entonces vamos a ver. No, esta es la 2. Bueno, voy a cerrar acá porque no sé cuál es la que tengo. Aquí estaba. Ah, sí. Ya terminamos toda la teoría ahí. De RIP versión 1. Entonces pasamos con RIP versión 2. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona RIP versión 2. Entonces, RIP versión 1, acá tenemos las diferencias entre RIP versión 1 y RIP versión 2. RIP versión 1 es un protocolo de vector distancia classful, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que no envía sus máscaras. Entonces, no soporta redes discontinuas. ¿Ok? No soporta VLSM, no envía la máscara de subred en las actualizaciones y las actualizaciones son broadcast. RIP versión 2 es un protocolo de vector distancia classless, ¿verdad? Por consiguiente, aquí tenemos, ¿cómo se llama? Soporte para VLSM. La dirección del próximo salto es incluida en las actualizaciones y las actualizaciones son multicast, a diferencia de RIP versión 1 que era un broadcast. Aquí son multicast. Y acá tenemos una que es bien importante, que podemos utilizar autenticación. Dice, es una opción, o sea, por defecto no va a venir habilitado. O sea, si yo puedo poner RIP versión 2 y si yo no pongo la autenticación, igual funciona. Ya vamos a ver cómo funciona esta parte de autenticación y por qué sí la tenemos que utilizar. Por eso les decía yo que ustedes en su casa, sus routers de sus proveedores, 100% seguro soportan RIP versión 2. Pero si ellos tienen autenticación habilitada para RIP versión 2, aunque yo ponga mi router con RIP versión 2 a la par del router del proveedor de internet, no se van a poder hablar. ¿Por qué? Porque no se van a poder autenticar. Entonces, este puede ser un parámetro que sí tenga habilitado el proveedor. Debería de tenerlo habilitado para que no podamos tener nuevas rutas ahí. ¿Cómo sabes si el route va? Vamos a ver. Primero, no sé si tenés acceso a tu router. Muchos, pues, por ejemplo, yo ahora ya no tengo acceso a mi router del proveedor. Anteriormente, pues, tenía Tigo y sí tenía acceso al router del proveedor.
Entonces yo podía ingresar al router, podía cambiar los parámetros, etcétera. En este que tengo actualmente, pues no tengo acceso. Ya no quise solicitarlo porque tuve demasiados problemas cuando se implementó el servicio. Y entonces dije, mejor no lo solicito porque después van a decir que seguramente yo toqué algo y lo arruiné, ¿verdad? Lo más seguro es de que les hubiera arreglado algún par de problemas ahí internos, ¿verdad? Pero no, por eso no solicité. Pero si vos tenés acceso a tu router del proveedor, ahí te va a aparecer si tiene habilitado, si tiene RIP. Recordad que esto lo vas a poder utilizar para conectarte internamente a tu LAN. Ellos no utilizan RIP como protocolo de enrutamiento en su red, ¿verdad? Pero el router sí puede tener RIP habilitado. Entonces, ¿qué similaridades tenemos entre RIP versión 1 y RIP versión 2? Tenemos el uso de los timers, ¿verdad? Para prevenir los loops, eso es igual. Utilizamos Split Horizon también. Y las actualizaciones que se van a estar enviando cada 30 segundos. El conteo máximo es 15. Esto sigue igual. Bueno, entonces aquí tenemos un ejercicio, ¿ok? Que tiene para configurar RIP. Bueno, entonces aquí tenemos las máscaras. Bueno, vamos a configurar entonces. Por favor, abren el Packet Tracer y vamos a configurar la parte de RIP. Vamos a ver. Creo que vamos a usar el último ejercicio que trabajamos. Déjenme ver cuál fue el último que trabajamos con ustedes para no tener que utilizar otro adicional. Vamos a ver cómo se llamaba el ejercicio. Tenemos uno de rutas estáticas. Hay uno de rutas estáticas, creo que vamos a ver ese. Solo déjenme que lo encuentre acá. Ahí en la plataforma lo tienen ustedes. Se llama rutas estáticas. Sí. Ahorita que, como no hemos visto nada de los laboratorios, pues no los he arreglado. No sé si les había dicho, pero lastimosamente hubo un problema y no sé, solo mi curso se vio afectado, creo yo, de todos los catedráticos de acá de Villanueva. Y entonces los documentos que tengo, no todos están. Ahorita, por ejemplo, verifiqué si estaba este de rutas estáticas y ese documento sí está. Entonces no sé por qué unos documentos están, otros documentos no están. Entonces ese es uno de los problemas que se dieron. Entonces sí, yo voy a volver a subir los documentos, ¿verdad? Los laboratorios. Ahorita que ya comenzamos a ver la práctica para que los tengan ustedes ahí disponibles. Entonces, solo déjenme ver dónde lo tengo acá. Vamos a ver dónde está el archivo. Denme un segundo. Ustedes lo pueden descargar nuevamente de la plataforma. Si no lo tienen a la mano. Listo, ya lo encontré. Vale, ese está bien. Este podemos trabajar para el ejercicio. Bueno, ¿se recuerdan que este ejercicio fue el que estuvimos utilizando para poner nuestras rutas estáticas? Entonces, pues, el ejercicio pues tiene bastante acá en la parte de configuración. Lo que vamos a hacer es de que de este lado vamos a poner la red 192.168.0.0. Vamos a poner un prefijo 24. Acá de este lado vamos a poner la red 192.168.1.0 prefijo 25. En este de contabilidad vamos a poner la red 192.168.1.128 prefijo 25. ¿Ok? Acá vamos a tener la red 192.168.2.0 prefijo 26. A ver, vamos a ver.
¿Cuál sería la siguiente subred de ese prefijo 26 para acá, para administración? A ver, ¿quién me dice cuál sería la siguiente subred? No, ninguno. Bueno, es la 64, ¿verdad? 264, prefijo 26. Y bueno, solo vamos a utilizar acá. Vamos a poner una red clase A, prefijo 30 acá para la WAN. Entonces, esto sería lo que vamos a estar trabajando. Lo que voy a hacer es de que les voy a dar un par de minutos para que ustedes pongan las direcciones. Lo que van a hacer es de que van a poner la última dirección disponible de cada subred para las interfaces de la LAN. Eso es lo que vamos a utilizar. La última IP disponible para las interfaces de la LAN. Acá para la WAN vamos a utilizar la .1 acá y la .2 acá. Entonces, por favor, configuren ahí las interfaces. Y entonces después vemos cómo vamos a configurar el protocolo de enrutamiento. Entonces vamos a darles aquí 5 minutos o 6 minutos para que configuren. Creo yo que no está complicado, solo es de poner las IPs. Y entonces me confirman ya cuando estén listos. Por el momento voy a pausar la grabación, ¿verdad? Y después continuamos. Grabar, listo, estamos grabando. Entonces vamos a configurar entonces nuestro router. Solo vamos a poner direcciones IPs por el momento, y después de que pongamos las direcciones entonces vamos a configurar el enrutamiento. Ok, esta es la dirección. Estoy poniendo las teclas mal aquí. 26. Vamos a ver cuál sigue. La fase Ethernet 00. Vamos a ver cuál sigue acá. Esta interfase, ¿cuál es? Ethernet 1.2. Entonces este router ya estamos listos. Solo le voy a poner nombre también porque si no después no sabemos en cuál estamos trabajando. Entonces este es el router 0. Listo. Ahora nos vamos a pasar al router 1. Tiene mucha configuración. Y le vamos a decir enable. Configure terminal. Y la interfase fase Ethernet 01. Listo.
Entonces ya aquí deberíamos estar todos en este momento. Ya tenemos nuestras IPs. Entonces, anteriormente pues estábamos configurando nuestro protocolo de enrutamiento estático. Entonces configurábamos, le decíamos IP route, ¿verdad? Y le decíamos cuál era la ruta que íbamos a utilizar. Entonces, ahora vamos a configurar RIP. Entonces, le vamos a decir acá router, y con esto le voy a especificar yo qué protocolo de enrutamiento dinámico voy a utilizar. Si yo le doy interrogación acá, me va a mostrar qué protocolo de enrutamiento dinámico son los que soporta el router. Entonces, al darle interrogación me dice, mire, soporta BGP, EIGRP, OSPF y RIP. Si se dan cuenta, ya ni siquiera aparece IGRP, y entonces por eso es de que no lo vemos, porque ya ni siquiera el router lo soporta. Entonces, en este caso, vamos a iniciar con RIP. Entonces, si yo le digo acá router RIP, por defecto, él va a utilizar la versión 1. Entonces, en este caso, como nosotros tenemos VLSM, subnetting, en nuestras redes, tenemos que enviar las máscaras porque si no el protocolo no va a saber cómo trabajar. Entonces le tengo que decir que la versión que vamos a utilizar es la versión 2. Y para eso entonces acá le voy a decir al comando versión. Y si se dan cuenta, pues solo tiene 1 o 2. Este 1 es si yo quiero forzar al protocolo a regresar a la versión anterior. ¿Por qué? Por defecto siempre utiliza la 1. Entonces, si yo no le pongo la versión, él va a utilizar la 1. Entonces, por eso ahora le voy a poner la versión 2. Entonces, acá, al ponerle la versión 2, entonces yo ya le estoy diciendo que sí vamos a soportar VLSM. Entonces, ya aquí le estoy diciendo, mire, ahora el protocolo de enrutamiento va a ser classless. Al ponerle la versión 2. Ahora vamos a ver. ¿Se recuerdan que dijimos de que los protocolos de enrutamiento dinámico van a sumarizar nuestras redes? Yo no quiero que sumarice la red. Entonces acá le voy a decir yo que no autosumarice. No autosumary. Y entonces con esto le estoy diciendo yo, mire, no autosumarice mis redes. Entonces, este comando, por favor, siempre lo vamos a utilizar de aquí a lo que termine el curso. No importa si es RIP e IGRP, siempre le vamos a decir que no autosumarice. Entonces, este comando siempre lo vamos a poner para que no autosumarice mis redes. Entonces le digo yo no autosumary y le voy a dar enter. Bueno, ya que estamos ahí, ahora yo tengo que especificar qué redes son las que mi router conoce. En este caso, ¿qué redes son las que él conoce? Él conoce la red 192.168.10.0 y la red 10.0.0.0. Y entonces ahora le digo aquí, network, le estoy especificando qué red es la que conoce y es la 192.168.2.0. Entonces con eso ya le dije cuál es la primera red que va a utilizar. Y ahora le voy a decir la otra red que conoce, que es la 10.0.0.0.0. ¿Ok? Bueno. Y señoras y señores, eso es toda la configuración que tenemos que hacer en RIP hasta el momento. Tenemos otras opciones más acá. ¿Ok? Autosumary. Tenemos la otra para redistribuir rutas. ¿Ok? ¿Para qué me sirve esta de redistribuir rutas? Yo podría tener una ruta estática y redistribuir esa ruta estática a mis demás routers. Entonces, la puedo redistribuir a través de mi protocolo. Para este caso no la vamos a utilizar. Entonces, no vamos a utilizar esto. No lo vamos a complicar más de la vida. Los timers, si se dan cuenta, me da la opción de ajustar los timers. No es recomendable ajustarlos. ¿Por qué? Porque si yo ajusto los timers acá en este router, tengo que ajustar los timers también en este otro router. Porque si no, no van a estarse hablando de la misma forma y entonces vamos a tener ahí problemas. Entonces, la recomendación es que no modifiquemos los timers.
¿Ok? Ya habíamos visto la versión. Y entonces en esta versión le pusimos la versión 2. Interfase pasiva. Entonces, ¿cómo funciona una interfase pasiva? Una interfase pasiva va a ser una interfase que no va a estar enviando actualizaciones. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, le digo que la interfase pasiva es la faz Ethernet 00, entonces, aunque yo tenga este router configurado con el protocolo, no va a estar recibiendo información del otro que tenemos a la par. Entonces, no va a actualizar. Entonces, para eso me sirve. A veces yo necesito que una interfase no reciba actualizaciones del protocolo de enrutamiento. Puedo cambiar la distancia administrativa, tampoco la vamos a modificar. Y entonces en este router, si ahora vengo yo, le vamos a dar aquí end y le doy show IP protocols. Si se dan cuenta, me dice, ok, el protocolo que estamos utilizando de enrutamiento es RIP. Vamos a enviar actualizaciones cada 30 segundos. Si se dan cuenta, aquí me dice cuál es el tiempo de la siguiente actualización. Entonces aquí me dice en 12 segundos. Entonces dice, las va a marcar inválidas después de 180. Las va a dejar ahí en hold down por 180 y las va a quitar por 240. ¿Se recuerdan? Este hold down es cuando él recibe la actualización de nuevo. No la voy a poner yo y la voy a actualizar automáticamente, sino que las voy a mantener ahí por 180 segundos. No tengo ningún filtro aplicado. ¿Ok? Y la versión que estoy utilizando es la versión 2. Entonces, esto es bien importante porque si yo en el otro router le configuro la versión 1, entonces vamos a tener un problema porque no se van a hablar de la misma manera. ¿Por qué? Porque los mensajes que se envían en la versión 1 y la versión 2 son diferentes. Entonces, no lo vamos a tener. Y si se dan cuenta, ambas interfaces están habilitadas para enviar los mensajes. Entonces, si yo acá le hubiera puesto que la interfase, por ejemplo, pasiva era esta, entonces no me va a aparecer acá que está enviando ahí. Network Summarization no está en efecto, ¿verdad? Y las redes que él conoce son estas. No tengo ninguna interfaz pasiva configurada. ¿Ok? Nuevamente, la distancia administrativa por defecto es 120. Entonces, este router ya lo tenemos configurado para poder trabajar con RIP. Nuevamente, versión 2. Entonces, vamos a configurar el siguiente router. Entonces, en nuestro siguiente router, pues ya teníamos configurados todas las IPs. Y nuevamente, acá entonces le voy a decir router RIP. Bueno. No le voy a poner la versión. No le voy a poner la versión solo para que vean de que si no le pongo la versión, él va a quedar con la versión 1 y no se va a poder comunicar entonces con nuestro router que tenemos acá, el router 1. Le voy a decir que no autosumarice. No autosumari. ¿Ok? Y a este también le voy a poner qué redes conoce. ¿Qué redes conoce él? La 192.168.0.0. ¿Ok? Esa la conoce. La 192.168.1.0. 1.0. ¿Cuál otra conoce? La 1.128. Y la última, me faltan dos todavía, ¿verdad? Me falta la 264. Y conoce también la red 10.0.0.0. Nuevamente, ¿cuáles son las que estoy configurando? Las redes que él conoce. ¿Cuáles son las redes que él conoce? Son todas estas que tenemos acá de este lado. Esas son las que configuro yo acá. Esta red que está acá, me faltó esta que está aquí, perdón. Esta también. Sí, Elder, adelante. Una consulta, Inge. Ahorita iba haciendo yo al mismo tiempo que usted y me equivoqué. Le dejé una red, pero bueno. No existe. ¿Cómo lo borro? ¿Cómo lo quitas? Vaya, ahí vamos a ver. Y acá esta. ¿Cómo lo quitamos? Igual, para quitar una de las redes. Si yo puse una red que no era, por ejemplo, si aquí le pongo que era la red 170. Esta cosa es
172.16.00. Esa red no la tenemos. Entonces, ¿cómo la quito? Entonces le digo no network 172.16.00. Y con eso ya la removí. ¿Okay? Entonces, en este momento, pues... no configuré todavía la 10, ¿verdad? La red 10. Network 10, 0, 0 y 0. Vale. Entonces, en este momento ya tenemos configurado el protocolo de enrutamiento, pero como no le puse la versión, él está en este momento en la versión 1 y mi otro router está en la versión 2. Si yo chequeo acá, vamos a ver qué dice Show IP Protocols. Me dice que está enviando en la versión 2. Y ahora acá, vamos a darle End. Y podemos ver acá que él está enviando en 1, pero el otro lado está recibiendo en 2. Aquí dice recibe cualquier versión. Pero como podemos ver, no se están comunicando. Porque en el otro lado, solo me dice que tiene estas redes. Entonces lo que tengo que hacer es modificar acá y decirle que este también está como versión 2. Entonces, vamos a decirle acá, configure terminal. Nuevamente le digo router RIP. Y ahora solo le voy a agregar que es la versión 2. Versión 2. Y entonces, ahora sí ya deberían de comenzar. Tenemos que esperar 30 segundos, ¿verdad? En lo que se están comunicando y todo este proceso es bastante lento. Y podemos ver de que ahora sí ya está enviando y recibiendo en versión 2. ¿Ok? Vamos a ver si ahora ya funciona. Y vamos a ver. Si le doy Show IP Route, me va a mostrar qué protocolos son los que está utilizando para nuestras redes. Y entonces, si se dan cuenta, acá me dice que tiene la ruta 192.168.2.0, ¿ok? Y ahora me aparece acá una R. ¿Y esa R qué significa? Que él aprendió esa ruta a través de RIP. Entonces aquí ya nos está diciendo, mire, sí, ya me estoy comunicando, ya aprendí una red que está remota. Acá me dice cuál es la distancia administrativa. 120, que es nuestra distancia administrativa. Y este que está acá es el número de saltos que tiene este router para poder llegar a esa red. Vamos a ver en el otro router que tiene más, que aprendió más redes, ¿verdad? Porque en este caso solo aprendió una. ¿Por qué solo una? Porque este router únicamente tiene esta red 192.168.2.0. Entonces esa fue la única que él aprendió. A diferencia, sí, adelante. Las máscaras ya las tomo de cada una de las redes que se configuraron, no es necesario escribirlas. No es necesario escribirlas. Ya vamos a ver que sí le puedo especificar yo las máscaras, pero para no complicarla tanto en este momento, no las vamos a poner, ¿ya? Él las va a utilizar de las que ya tiene él configuradas, ¿ok? Entonces acá le voy a decir Show IP Route. Y entonces ahora, si se dan cuenta, aquí sí tengo un montón de información más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ya aprendió la red 192.168.00 prefijo 24, la tenemos acá. La 192.168.10 prefijo 25, que también la tenemos acá. La 192.168.10, ok, ¿dónde tenemos la 10? ¿Dónde estaba la 10? La tenemos acá arriba, ¿verdad? Es la que tenemos ahí arriba. La 10, prefijo 25. Y la 192.168.1.128. La 20, prefijo 26. La 264. Y entonces acá sí podemos ver que ya nuestros routers se comunican. Y entonces tenemos toda la información que me envió el router que tengo acá vecino. Y entonces, yo no sé, pero para mí es mucho más sencillo trabajar con rutas dinámicas
porque si se dieron cuenta, yo solo le dije qué redes son las que yo conozco, habilité el protocolo de enrutamiento y pues ahora ya se están hablando ellos entre sí sin ningún problema. Sí, ya no tengo que estar configurando ruta por ruta. Entonces yo en este momento ya tengo conectividad. Si yo le pongo una IP acá, vamos a ver, vamos a ponerle una IP a este equipo. 192.168.2.1. Ok, 192.168.2.62. Vamos a ver si llegamos primero al router. Ok, si hay conectividad. Y ahora vamos a configurar una IP más acá. 192.168.0.1. 254. Nuevamente siempre verifico que tenga conectividad al router primero, ¿verdad? Ok. Y ahora ya puedo verificar si puedo llegar hasta esta PC, que es la 2.1. Igual que con el protocolo de enrutamiento estático, se tarda acá, nos va, ahí está. ¿Listo? Y entonces si se dan cuenta, pues ya tenemos nuestras rutas utilizando un protocolo de enrutamiento dinámico. Si yo ahora, vamos a ver en este router, voy a guardar la configuración. Voy a guardar la configuración, le voy a apagar y le voy a configurar dos interfaces adicionales. Ok, vuelvo a encender. Y en este router no sé si todavía tengo interfaces. Vamos a ver, todavía igual. Vamos a guardar la configuración. Y le vamos a agregar una interfase más. Le vamos a poner dos. Ok, las 4 de una vez. ¿Para qué nos vamos a poner ahí? Sí. Igual. Y voy a agregar otro router más. Voy a agregar un router adicional. Otro router acá. 1841. Igual a este router le voy a poner dos interfaces adicionales. Lo encendemos. Y vamos a conectarnos nuevamente. Voy a conectar la fase Ethernet 00 hacia la Ethernet 1.3. Ethernet 1.3. Y de acá lo voy a conectar en la fase Ethernet. Eso lo voy a poner acá si no se me olvida. ¿Cuál era la que puse aquí? La fase Ethernet 00. Y ahora vamos a conectar acá la fase Ethernet 01 hacia la Ethernet 000. Ethernet 000. Y de este lado dejamos la fase Ethernet 01. Y vamos a poner un switch acá. Una PC adicional. Conectamos a nuestro router en la Ethernet 000. Y de este lado pues vamos a poner una red 172.16.00 y vamos a dejarla con un prefijo 26 también. Ok, esa es la red que vamos a poner acá. Acá en la WAN utilizaríamos la siguiente subred que tenemos, que sería la 10.0.0.4 prefijo 30. Sí, Michael. Inge, ¿y ahí cómo es que usted determina eso? Ahorita que agregó IP a la WAN. ¿Cómo es ¿Usted que lo hizo al azar o sacó de algún lado? de la manga? Nada. Bueno, vamos a ver. Eso es lo que me confunde a mí. Bueno, no hay problema. Lo que yo hice es de que, por ejemplo, acá yo utilicé la red 10.0.0.0 y esta es la que estoy subneteando para la WAN. Entonces, la red 10.0.0.0 prefijo 30 inicia en la 10.0.0.1, la primera IP,
¿Por qué 29? La 10.00.2 es la última IP y el broadcast de esta red es la 10.003. Entonces, la siguiente subred es la 10.0.0.4 prefijo 30. De ahí es donde yo saqué este número que tenemos acá. O sea, yo agarré la 10, realmente esta red que yo estoy subneteando acá, en la 10.0.0.0, puede ser un prefijo 8, 16 o 24, no importa. En este caso, si es un prefijo 8, voy a tener un montón de subredes acá. Y siguen siendo prefijo 30, no 29. Entonces, de ahí fue donde yo saqué este número. La siguiente subred acá es la 10.0.0.8. La siguiente subred sería la 10.0.0.12. 16, 20, 24, 28, 32, etc. Entonces... Ya le entendí. Como usted acá arriba de Fast Ethernet, creo que es 0, Ethernet 00, ya tenía la 10.0.0. Exacto. Ya. La siguiente subred que seguía era la 4 y después la 8. O sea, aquí si se dan cuenta, pues agarré yo una red clase A y esa es la que estoy utilizando para toda la parte de la WAN. Esa es la que estoy utilizando ahí. Vamos a poner entonces acá la IP impar .5. Aquí nos va a quedar la .6. De este lado vamos a dejar la .9 y acá vamos a dejar la par .10. Bueno, esas serían las IPs que vamos a estar manejando ahí. Entonces ahora voy a configurar esa interfase. Nos vamos a la interfase Ethernet 000. Listo, vale. Y además de eso tendría que decirle router RIP y agregar esa nueva red, que es la 10.0.0.8. Esa es la red que debería de agregar ahí. Y acá vamos a configurar. Le decimos que no. Ay, no era esa entonces. Ah, es que no la he configurado en el otro, ¿verdad? Está bien. Fase Ethernet 01. Ah, dice que tengo una IP duplicada. ¿Qué IP le puse acá? Vale, ya deberíamos de haber solucionado el problema. Bueno, no voy a poner esta todavía, para que veamos de que en este momento yo agregué esta red, este nuevo router, y no tengo esta ruta todavía. Lo que va a hacer es que cuando yo me quiera comunicar a estas redes, va a ir a dar la vuelta acá para acá. Entonces, acá le vamos a poner en la interfase Ethernet 000. 192 y le decimos una ruta. Y ahora vamos a configurar el protocolo de enrutamiento. Entonces le digo router RIP versión 2, no auto summary, y le vamos a poner la red que él conoce, que es la 172.16.00, y la red .10.0.0 y 0. Bueno, entonces ahí ya cuando se comience a comunicar los routers nuevamente, lo que va a suceder es que este le va a enviar su tabla de enrutamiento
a este router y este al mismo tiempo le va a enviar acá y acá. Entonces ahora sí ya debería de tener, vamos a ver si tenemos conectividad. Esta sería la 172.16.0.1. La 0.62. Verificamos de que tengamos ping. Ok, si hay ping. Probamos a ver si funciona ya el ruteo. Si se dan cuenta, pues prácticamente solo agregué el ruteo en un router y con eso ya tendrían que estarse comunicando con los demás. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Primero le estoy dando ping a esta PC20 que tengo yo acá. A esa es la que le estoy dando ping. Y voilà, ¿verdad? Ya tenemos comunicación. Ahora voy a ver si me puedo comunicar a esta red que tenemos acá, que es la 01. Esa es la dirección que tenemos acá. Y vamos a ver si podemos comunicarnos. Recuérdense que en este momento... Y listo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Si yo le doy un traceroute a la 192.168.0.1, se me olvida cuál es el comando aquí. Trace. Acá está cómo estamos llegando hasta ese router, ¿verdad? Llego a la 172.16.0.62, que esa es la dirección que yo tengo acá. Después da un salto a la 10.0.0.10. Esa es la que yo tengo acá. Después llega a la 10.0.0.1. Es la interfase que tenemos acá. Y después llegamos hasta nuestro destino. Si se dan cuenta, ya aquí tenemos 4 saltos para poder llegar hasta mi destino. Y si yo ahora chequeo acá en el router, este router no le cambia absolutamente nada, ¿verdad? Y le digo show IP route. Vamos a ver que él me dice que ya conoce la red 172.16.0.0. ¿Cuál es la distancia administrativa que está utilizando? 120. Y acá me dice la cantidad de saltos. ¿Okay? Acá me dice la cantidad de saltos, son 2. ¿Desde dónde aprendió él esa red? Desde la 10.0.0.2. ¿Ok? Y entonces ahí podemos ver que ¿qué fue lo único que hice yo acá? Fue configurar este router con RIP. Le puse las 2 redes que él conoce. Y pues ya se comenzaron a comunicar. Si yo ahora habilito esto, lo que va a suceder es que en lugar de que yo me venga a dar la vuelta por acá, RIP va a decir la distancia, la menor distancia acá, la cantidad menor de saltos es del router 2 al router 0. Y entonces ya va a venir y se va a venir directamente hacia acá. Entonces, ahorita no está habilitado. Entonces, estamos yendo a dar la vuelta hasta este lado. A ver, Elder. ¿Cuál es la pregunta? ¿O la duda? No, terminando de entender. O sea que al momento que se habilita de la conexión entre el router 2 y el router 0, se va a actualizar la tabla. Exactamente, se va a actualizar la tabla y entonces él va a saber que ahora la cantidad de saltos de esta red hacia esta red solo va a ser 1 y entonces se va a ir por esa vía. Y si no se quieren ir todavía, lo hacemos de una vez. Hagámoslo de una vez. Y la otra ruta la llega a desconocer, la elimina o la mantiene en conocimiento. No, la otra ruta, o sea, él sigue sabiendo que en la otra ruta él va a tener esta red. Esta es la que él va a tener acá. Ahorita vamos a... Mi pregunta sería como él conocería ahora 2 rutas para llegar a ese punto, se pudiera decir. Ajá. Una corta y una larga. Sí. Entonces, él utilizaría la corta. Exactamente, la que tiene la menor cantidad de saltos. ¿Y desconoce la larga o la sigue manteniendo en memoria al momento de decir, no conozco aquí, me puedo ir por allá? Él va a tener en su tabla la ruta que es la más corta. ¿Ya? Si esa ruta llega a desaparecer, entonces va a utilizar la otra que le va a dar el otro equipo.
vamos a ver. Ya. Ahí está, vamos a terminar de configurar. Gracias. Acá. Y vamos a ver acá cuál era la interfase. Bueno, entonces vamos a ver ahora. Anteriormente vimos de que él decía que para llegar a las 00 tenía 122. O sea, la distancia administrativa es 120, que nos dice que es RIP. Y 2 es la cantidad de saltos. Ahora, si te das cuenta, ya no le aparece la otra ruta, que era lo que vos estabas preguntando. Mira, ya solo me dice, mire, para llegar a ella necesito un salto. Ya no me aparece como lo tenía anteriormente, que anteriormente me estaba diciendo, mire, para llegar necesito 2 saltos. Acá, si te das cuenta, me decía que era 2. Es cantidad de saltos. Esta métrica que utilizamos en RIP es cantidad de saltos. Esa es la que va a utilizar. Y si ahora nuevamente yo vengo y hago un trace route acá, si te das cuenta, solo tenemos 3 saltos. Ya anteriormente tenía 4. ¿Por qué 3 saltos? Vine aquí al router 1, 2 y 3 llegando al dispositivo. Entonces ahora pues ya de esa manera nos estamos comunicando. Y si yo veo acá, la forma más rápida que yo llego a la red 192.168.0.0 es a través de esta vía. ¿Ok? Y me está diciendo por dónde. Si te das cuenta, no tengo 2 entradas para las rutas, únicamente tengo una, que es la que dice, bueno, esta es la mejor ruta en base a la métrica y esa es la que yo voy a almacenar. Sin embargo, si yo ahora vengo y se cae este enlace, ¿qué es lo que va a pasar? Que este va a determinar, va a pasar todo el proceso acá de que ya no recibe los mensajes, va a poner la ruta en descarte, la va a eliminar y entonces la va a recibir desde este router y entonces él va a poder llegar otra vez a la red desde esta vía. ¿Okay? Se va a tardar bastante, ¿verdad? Vamos a ver si... ya se terminó de actualizar. Y entonces se dan cuenta, sigo teniendo comunicación. Ahora si le vuelvo a dar un trace route, vamos a ver que está realizando nuevamente 4 saltos. Él vino y entonces automáticamente me está enviando ahora por este lado. Esta es la ventaja de utilizar protocolo de enrutamiento dinámico, porque si nosotros hubiéramos tenido rutas estáticas, pues yo hubiera tenido que venir y cambiar mi ruta para esta router 1, ¿verdad? Y hacer los cambios también aquí en el router 1 para volver a enrutar el tráfico. Mientras que ahorita ya vimos que automáticamente él vino y detectó de que ya no estaba esta ruta disponible y entonces me enrutó a través del router 1. Si yo vuelvo a poner acá mi cable fase Ethernet 00 al Ethernet 1.3, se van a volver a actualizar y entonces nuevamente voy a poder venirme por esta vía que es la más corta. Vamos a ver si... Listo. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja de utilizar un protocolo de enrutamiento dinámico y en este caso es RIP. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Estamos bien? ¿No? Bueno.